El gobierno lanzará hoy el diálogo social que busca hacer cambios en el sistema de protección social a través del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y, de manera más reciente, Identidad Soberana decidieron no participar de la convocatoria. Para hablar sobre esta decisión y también de su agenda parlamentaria, ya recibimos al diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle. Bienvenido y muchas gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un privilegio estar aquí con ustedes. Gustavo, ¿por qué decidieron desde Identidad Soberana retirar su participación del diálogo social? Bien, primero indicar que nosotros íbamos al diálogo social a escuchar y luego transmitirle a la población lo que escuchábamos allí. Yo lo dije en forma muy coloquial, yo iba de buchón, es decir, iba a escuchar, se habló de esto, se habló de lo otro. El tema es que todo este tema del diálogo social es un arreglo de conciencia que está haciendo el Frente Amplio. Arreglo de conciencia porque el momento más importante que tuvo el Frente Amplio para decidir estos temas fue en la elección conjuntamente con el plebiscito, donde se plebiscitaba el tema de las AFAP, que son un cáncer que está comiendo al uruguayo. Entonces, ¿ahí qué hizo el Frente Amplio en una conducta políticamente de manipulación y por lo tanto inmoral? Se dividió. Dijo, Partido Comunista y Partido Socialista, con los carteles y los tambores, para la tribuna, para la barra. MPP, el más poderoso, el más fuerte, trabajando para el gran capital financiero internacional. Con el no, es decir, opuesto al sí, mantener las AFAP. Mantener las AFAP es lo más perverso que hay. La AFAP colecta el dinero del obrero, del funcionario, ¿verdad? Hace una gran masa de dinero y la lleva al sistema financiero internacional. Financiariza los ahorros obligatorios del proletariado, por utilizar una terminología marxista-leninista. Entonces, los tupamaros de antes, los de Patria para Todos o para Nadie, trabajando para Larry Fink, Jamie Dimon, para la Reserva Federal y todo el capital anglosajón sionista masónico. Entonces, después que traicionaron al pueblo uruguayo, bien traicionado, después de que clavar un buen puñal en la espalda, ahora quieren el arreglo de conciencia y decir, bueno, vamos al diálogo social. A mí me convocaron para mañana ir a hablar con el presidente de la República. Ahora, yo quiero en el diálogo social bien amplio, bien grandote, una bolsa. ¿Viste esas bolsas grandes de escombro que se utilizan en las veredas? Así voy yo a hablar con Orsi. Vamos a poner el modelo productivo, vamos a poner nuestra relación con el capital financiero internacional. Bien amplio en tanto a los temas y no a la participación. Pero por supuesto, vamos a plantear todos los temas. No me lo acotes a tu arreglo de conciencia. Como en su momento dijo el Pachasam, esto lo arreglamos por la vía de la ley. No, por la vía de la ley no, porque vos petrificaste con rango constitucional a las AFAP. Vos pusiste el artículo 4 de la Constitución de la República, que habla de la soberanía nacional, pusiste nada más y nada menos que la función constituyente para consolidar a las AFAP. ¿Te das cuenta? Entonces ahora, si me consolidaste este monstruo, este clavo, este tumor, ¿qué me venís a hablar de diálogo? Salle, ahí pensando en lo que decía y que se refería al sistema de previsión, que es uno de los ejes del diálogo social, también está la protección de las infancias, la protección de trabajadores activos y pasivos y el sistema de cuidados. O sea, con esto que usted dice que le gustaría que haya más temas en el diálogo social, ¿estaría dispuesto a reincorporarse al diálogo si se incorpora, bien, si hubiera más temas? Bien, a mí el tema cuidado a las infancias es bien Agenda 2030. Y ya cuando es Agenda 2030 yo ya digo, es porquería. Es inmundicia. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 es la agenda de la oligarquía internacional, que quiere matar pobres. Es la agenda de la muerte. ¿Usted entiende que ese tema no debería estar entonces en la discusión? No, tiene que estar. Es la agenda de la familia. No hay infancias, hay hijos de familia. Y hay una minoría de niños que no tienen lo que tienen que tener, que es lo que no quiere la Agenda 2030, que son las familias. ¿De qué manera debería plantearse entonces esa discusión? La pobreza de las familias uruguayas.
El niño no es una entelequia fuera de papá y mamá, salvo lamentables situaciones que sí se dan. Obviamente, yo no voy a desconocer que hay niños que no tienen padre y madre. No, y muchas familias son monoparentales. Monoparentales, correcto, monoparentales. De acuerdo, pero no deja de ser una familia, aunque sea monoparental. Entonces, el problema son las familias. Y yo no quiero más asistencialismo. Si vos en un comité de base de la década del 70 hablabas de asistencialismo, te sacaban a patadas en el trasero. Porque es la estrategia del gran capital. Es la renta básica. Es tener agarrado al pueblo como rehén de la necesidad y tirarle un mendrugo. Eso es lo que quieren las corporaciones. Por eso el impuesto global. ¿Qué es el impuesto global? Se pusieron de acuerdo, como estamos aquí en una reunión, los grandes fondos de inversión que manejan el mundo, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros con todos estos adelantos tecnológicos que tenemos, con la robótica, con la inteligencia artificial, nos va a sobrar gente. Lo dice Yuval Harari abiertamente, sin problema ninguno. ¿Qué hacemos con esa gente? Pues esa gente, si no le tiramos algo, nos sale a hacer una revolución. Entonces, vamos a hacerle la renta básica, vamos a tenerlo, como dijo Yuval Harari, drogados, le das plata para la droga y tirados por ahí. No, eso no es una sociedad. Para quien está escuchando, ¿quién es Yuval Harari que usted está citando? Yuval Noah Harari es un historiador de guerras medievales. Vamos a empezar por ahí. Un individuo muy centrado en un tema específico. Historiador de guerras medievales. Pero es un individuo que ha sido utilizado por la élite hegemónica internacional, el Foro de Davos, para convertirse en un gran publicista de los intereses oligárquicos que expresa el Foro de Davos. Es un individuo con habilidades como comunicador, ¿verdad? Es un individuo que está bien consustanciado con la Agenda 2030, es el estereotipo de la Agenda 2030. Y obviamente es un sionista, ¿no? Judío sionista, que quede claro. No hay que tener miedo, no hay que decir judío sionista. Salle, con lo que usted venía diciendo y también con el posicionamiento público que tiene sobre la Agenda 2030, ¿cómo cree? O sea, primero vuelvo a la pregunta de si estaría dispuesto a reincorporarse al diálogo social si se contemplara estos temas. Bueno, esta conversación que vamos a tener con Orsi va a ser muy importante. ¿Saben que es por este tema ya? Sí, por lo que acabo de leer, inclusive parecería que ya citó a otras fuerzas políticas en distinta hora, creo que sí. Y después lo otro es, bueno, cómo, ya que están en desacuerdo cómo se trata esto, bueno, protección a las infancias, cómo debería tratarse en el diálogo social este tema, que sería básicamente eso, ¿no? Atender la pobreza infantil. Bien. Miren, nosotros tenemos que sincerarnos. Nosotros tenemos que decirle al pueblo, como le vengo diciendo yo hace tiempo, y esto está asumido. Miren que lo que le voy a decir está asumido. Le digo por las dudas. No somos soberanos, no somos independientes, no somos demócratas. Nosotros somos un pueblo sometido. ¿Por qué somos un pueblo sometido? Nosotros necesitamos 16.6 millones de dólares por día, prestados. El que paga manda. O'Donnell fue a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Integrado y dijo: a nosotros nos prestan plata, nosotros tenemos que cuidar el grado inversor, nosotros tenemos que cuidar la seguridad jurídica, nosotros tenemos que cuidar la imagen, nosotros tenemos que hacerle los mandados al que nos paga la plata, al que nos da la plata. Esta última parte no la dijo tan así, pero la dio a entender. Y yo, por una cuestión pedagógica, lo tengo que decir de esta manera. ¿Está claro? Si tú en tu casa necesitas todos los días 16 palos, el que te los paga es el que te va a decir: mira, no, hoy el buzo negro y azul no quiero que te pongas, tenés que ir de buzo solo negro. Y bueno, tenés más remedio, porque si no te corta el chorro y te morís de hambre. Y esa es la realidad del Uruguay. Punto. Y eso es lo que hay que decirle al uruguayo. Uruguay es un pueblo garronero. Es un país garronero. Es un país que vive del préstamo. Y si vivís del préstamo, entregaste tu soberanía. Punto. No podemos vivir como estamos viviendo. Estamos viviendo de una forma que nuestros modelos productivos, nuestros ingresos, nuestros ahorros, no nos da para vivir así. Por eso tenemos que ir a una revolución, no una revolución armada, a un cambio revolucionario. Que el pueblo uruguayo sepa que tiene que vivir de forma más austera. También es cierto que tenemos que buscar que el gran capital oligárquico al que se le vendió la patria, a nosotros nos vendieron.
Nos vendió Tabaré Vázquez. Nos entregó de pie y mano en un contrato criminal, que fue el contrato ROA-UPM, que estableció un modelo de producción en el país. Troncos, no pasta de celulosa, troncos. Nosotros somos grandes exportadores de troncos, para tener 250 empleados uruguayos en cada una de las 3 plantas que tenemos. Entonces, yo voy a ir a Borges y voy a decir, si vos ponés en el diálogo social el tema del modelo productivo, de la inserción internacional del Uruguay, si ponés en el diálogo la corrupción, la forma en que nos están robando las grandes corporaciones, entonces yo vengo al modelo. Si no, ¿sabes qué es el diálogo social? Es un gran circo para la hinchada del Frente Amplio, para la barra, como dice el Frente Amplio. O sea que entiende que en este modelo de producción no tendríamos que tener injerencia o no tendría que haber financiamiento de organismos internacionales, por ejemplo. Bueno, el financiamiento de los organismos internacionales te condiciona todo. Te condiciona, por ejemplo, la educación en el Uruguay, que es un desastre. Que cada vez es peor. Claro, porque el Banco Mundial quiere sudacas ignorantes. Quiere al sudaca ignorante, porque el sudaca ignorante es el que se deja sodomizar, el que se deja robar, el que le decís, mirá que la vía del tren en Brasil cuesta 2 millones y aquí, entre un gobierno y empresarios criminales, te la cobra 12 millones. ¿Vos te das cuenta del grado de sodomización que tenemos? 12 palos verdes por kilómetro de vía, que en Brasil se paga 2, 6 veces robados. ¿Y el pueblo? El pueblo está preocupado por Peñarol y Nacional. Se matan por Peñarol y Nacional. Hay que movilizar 3.000, 1.500, pero dentro de poco habrá que movilizar 3.000 policías para parar a descerebrados, a retardados mentales fanáticos que se van a matar por los negocios de Ruglio y Balbi. No tengo nada ni contra Ruglio ni Balbi. Son CRA, saben vivir en el Uruguay. Hay muchos de esos que saben vivir en el Uruguay. Quiero volver al diálogo social. Vuelva al diálogo social. Como tema, porque Identidad Soberana no fue el único partido que se retiró del diálogo. También lo hicieron el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. ¿Tuvo diálogo con estos partidos? Sí, por supuesto. En la Cámara estás todo el día en diálogo. Es como ustedes acá en facultad. Y sus motivos igual, o por lo menos los que nos está planteando, son totalmente los temas diferente, que abarca. pero totalmente diferente. ¿Está de acuerdo con el planteo de la representación que hacen estos partidos? Yo estoy de acuerdo en una cosa. Este es un tema eminentemente político. Y yo lo hablaba ayer con Javier García y les preguntaba, vos, ¿por qué se van? Y Gustavo, no me podés igualar al Partido Nacional con una ONG. No, pará, no seas malo. Y bueno, el motivo es comprensible. El peso que tiene un partido político. Acá las cosas se deciden por partido político. Porque ustedes me pueden decir, bueno, no, pero el PIT-CNT, el PIT-CNT es un satélite del Frente Amplio. Pero es verdad que esas organizaciones sociales no tienen voz ni voto al momento de decir las leyes, por ejemplo, que los partidos políticos sí, ¿no? Y sí, porque los partidos políticos son la médula del sistema. Pero no entiende que es un espacio también para que estas organizaciones sociales tengan una opinión. Sí, pero no con el mismo peso. Sí, pero no con el mismo peso. Al final del día no tiene el mismo peso porque no tiene el mismo peso. No se moviliza. ¿Qué mismo peso va a tener? A ver qué organización salió a denunciar el contrato ROA-UPM. A ver quién me acompañó en el contrato ROA-UPM. Pero respecto al diálogo social planteado tal y como está ahora, sí, digamos, al final del día no tienen el mismo peso porque no tienen el mismo peso. Pero no pueden tener el mismo peso de ninguna manera. Pero no lo van a tener de la forma que está planteado tampoco. ¿Tú me lo estás aseverando o preguntando? No lo entiendo. No, en parte es pregunta, pero también al no tener voto no tienen el mismo peso que los partidos políticos. Porque no toman la decisión al final del día. Bajo ese planteo entiendo. Pero bajo ese planteo vuelvo a repetir, no me podés traer una cantidad de organizaciones que a veces son 4 o 5 con un partido con los partidos políticos, no puede ser. Que tengan presencia, yo no tengo problema que tenga presencia, pero ya tenías el PIT-CNT y vamos a decir la verdad, vamos a sincerarnos. El PIT-CNT es un satélite del Frente Amplio. A la prota que financia, le saca a los obreros para financiar la campaña electoral del Frente Amplio. ¿Debería ser menor la representación de las organizaciones? Sí, y además otra cosa, el problema no está tanto
Eso estamos hablando del planteamiento de los Sí, partidos sí. políticos. No es el planteamiento de identidad soberana. El planteamiento de identidad soberana ya quedó claro, ¿verdad? Sí, El tiene tema- que ver con el área temática. El tema, claro, el área temática. Todos los temas grandes que podés. Porque el problema de las infancias es el modelo. El problema de la familia es que no tenés trabajo. Es que trajiste a UPM. Es que trajiste el hidrógeno verde, que te vienen a chupar los recursos naturales. Ese es el problema. El problema son los tratados de inversión como el que se votó ayer con la oposición de Nicole y mía. Tratados de inversión que te vienen a decir, vos lo que podés exportar son materia prima. Queremos el agua tuya, la tierra tuya. ¿Eh? Entonces, no, pero para un poquito. Yo voy a un tratado de libre comercio en tanto en cuanto te puedo vender productos con mano de obra calificada. Eso eso no queremos. Venga, como dice O'Donnell, necesitamos inversión. Sí, bárbaro, necesitamos inversión. Pero no para que me venga a chupar el agua. No para que le tenga que hacer un tren pagando 12 millones de dólares de la vía férrea. Y todas las carreteras y puentes y viaductos. Que me costaron cerca de 8.000 millones de dólares y hay gente que me dice, te quedaste corto. Son 12.000 millones de dólares. Y todos los inversores vienen, eso sí, con exención tributaria. ¿Y el boliche de la esquina tiene exención tributaria? No. ¿Y sabés lo que es peor? Al boliche de la esquina le tienen que aplicar los impuestos que no le aplicaron a las grandes corporaciones. Porque estamos en un sistema que se llama cleptocorporatocracia, poder de las corporaciones ladronas. Te lo imponen. Estamos bajo la dictadura de las grandes corporaciones. Pero vamos a decir la verdad. Porque si a mí Orsi en el diálogo, que tuve conversaciones así con otros jerarcas del gobierno. Arriba, ¿eh? Sí, es así. Sí, es así. Como dice Salle. Pero ¿y cuál es la alternativa, Salle? ¿Y si vos fueras presidente, Salle? No hubiera firmado el contrato ROUPM. Había un margen para no firmar el contrato ROUPM. Hay un margen para no firmar el contrato del hidrógeno verde, para hacerle barata la energía de los alemanes, que perdieron la energía barata de los rusos. Hay posibilidad de luchar contra la corrupción. Hoy decía que bueno, mañana, si no me equivoco, se reúnen con Orsi y hay otros partidos también, pero desde el lunes cuando se anunció que finalmente Identidad Soberana no participaría, ¿hubo algún diálogo informal con Orsi o con Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia? No. O sea que no le ha podido hacer estos planteos de No, por qué Identidad Soberana se va. No, pero voy a ver. Yo estuve reunido hace un ratito con la ministra de Defensa. ¿Para qué? Y porque está muy preocupada por la situación del país. Y tuve mucha sintonía con ella. ¿En qué sentido? Y bueno, que la problemática de la seguridad en el país es uno de los elementos más importantes. Y está en buena sintonía con las ideas de identidad soberana. Identidad soberana considera que tener 27.000 hombres en armas para pintar de blanco todo lo que se mueve, lo que no se mueve en un cuartel, y mirar cómo tenemos un Estado fallido, según las observaciones de los entendidos de las armas, es un despropósito. No puede ser. No, nosotros estamos para la guerra. No vas a pelear nunca una guerra, comandante en jefe. O sea que tiene un acuerdo con Lasso en que habría que reducir la cantidad de militares. No, tengo un acuerdo, no tengo un acuerdo con Lasso. Tengo una visión que Un acuerdo en la idea, me refiero. Ahí está. Tengo una visión que no está tan distante por parte de Lasso, en el sentido de que debería de existir un involucramiento de las Fuerzas Armadas en el tema seguridad interna. Naturalmente lo que pide es el marco jurídico adecuado. Y no tengo problema en presentar el proyecto de ley para el marco jurídico adecuado para que la gente que está armada por el Estado, bueno, no esté para mirar como un espectador más. Porque además me cuesta carísimo. Es un espectador carísimo. ¿Qué rol deberían tener? Vigilancia. O sea, Lasso planteó que está de acuerdo con esto. No, bueno, no es que diga estoy de acuerdo. No lo vio mal, considera que necesita el marco jurídico, considera que se tienen que dar una serie de condicionantes, entre ellas, por ejemplo, un cambio de mentalidad de los comandantes en jefe. Porque tuvimos un comandante en jefe del ejército que me quiere retirar la guardia perimetral de las cárceles. No, comandante, no sea malo. ¿Qué van a hacer los que retira de las cárceles? ¿Van a jugar el frontón? No sea malo. Cuando habla de vigilancia, ¿en qué aspecto? Vigilancia en la calle, pie a tierra. Cuando vos llegás a tu casa,
Las Fuerzas Armadas en la Las calle. Fuerzas Armadas en la calle cuidándote. ¿Y de qué forma eso se ejecutaría? ¿Habría, según su idea, no, según lo que Modificaciones legales. Y en ¿Y en la última instancia... formación? Eso de la formación es mentira. Eso de la formación es mentira. En unas clasecitas lo formás. Si ellos van al Congo a ejercer policía. Sí, también hay muchos militares que han ido al Congo que han sido denunciados por violaciones Sí, a señor, mujeres. claro, sí, señor. A ver, mala gente hay en todos lados. Hay abogados, hay curas, hay militares, hay legisladores denunciados también por abuso, hay alcaldes, hay médicos. Es el ser humano, pero no está solo en las Fuerzas Armadas. No, yo Está en no el dije Palacio, lo no, contrario. por eso, está en el Palacio Legislativo también, y entre otros. Está en la Universidad de la República. Entonces ese problema es el problema del ser humano, y hay que lidiar con ese problema. Sí, cometieron abusos, por supuesto que cometieron abusos. Sasha, no me quedó claro porque usted dijo que había un proyecto de ley en curso que iba a presentar. ¿De qué? ¿Puede ser sobre esto? Porque No, mencionó un yo proyecto. dije no. Yo dije, no hay problema. Identidad Soberana viabilizaría los proyectos de ley para darle seguridad, para que el gobierno deje de violar los derechos humanos por omisión, porque está violando los derechos humanos. Porque yo tuve declaraciones del ministro del Interior que hubiese ameritado que lo esperara un patrullero en la puerta del Parlamento, y otro patrullero para la Torre Ejecutiva, y otro patrullero para mí que no lo denuncié. Pero eso lo dije ayer en la Cámara, no hoy en la radio. Búsquenlo, mi intervención en la... El mejor instituto de derechos humanos, dije ayer, es el que no existe. Es una afrenta que exista el Instituto de Derechos Humanos. ¿Saben por qué? Porque entonces hay gobernantes, funcionarios públicos que son violadores de los derechos humanos. Y tenemos una Corte de Justicia que entonces, un sistema de administración de justicia, no solamente la Corte, un sistema de administración de justicia que no sirve para nada. Eso es terrible. Que exista el Instituto de Derechos Humanos determina que el sistema de administración de justicia no sirva para nada. Acá tendría que haber una manifestación con los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia con carteles diciendo no tiene que existir el Instituto de Derechos Humanos, porque si existe el Instituto de Derechos Humanos nosotros somos unos ineptos. ¿Se dan cuenta? Quiero volver un poco al diálogo social. Nos falta consultarle por la participación de Cabildo Abierto. Es el único partido opositor que decidió ser parte de ese diálogo. Hablaba recién de las Fuerzas Armadas. Manini, su líder, fue el que lo anunció, ex comandante en jefe. ¿Qué opinión tiene usted? Te paso el teléfono de Manini y te paso el teléfono de Perrone. No, ¿qué opinión tiene usted respecto a la participación de que sea el único partido opositor que decía fue una mantenerse decisión ahí? soberana del partido. Capaz que ellos entienden que ir a hablar y plantear algunos temas es preferible que una actitud de ausencia. Lo que pasa es que, claro, es un diálogo que prácticamente sin los partidos políticos, ¿qué puede ir a hablar Cabildo Abierto? También es cierto que Cabildo Abierto tiene un tema que los obliga a ir a hablar al diálogo social, la caja militar. Claro, ellos tienen una cantidad de retirados y tienen un servicio de retiros que demanda 585 millones de dólares por año, y que es un tema que yo estoy seguro que le dicen, che, ¿y no vas a ir a hablar de este tema? ¿Crees que la caja militar, lo que pasa ahí, puede haberse afectado en este Y diálogo? bueno, tiene que estar incluido todo el tema de las Fuerzas Armadas en el diálogo social, ¿no? Porque es un presupuesto brutal que tenemos para gente que no va a pelear nunca una guerra. Eso es terrible. Es un presupuesto brutal para gente que no va a pelear una guerra. Yo no digo que no tenga que tener Fuerzas Armadas, pero la tenemos que tener también en un rol, en una función, acorde a las vicisitudes que vive el país. También, Salle, otra cosa, porque antes de que nos quedemos sin tiempo y sacándonos un poco del diálogo social, queríamos saber, ahora que hablamos de esta conversación que tuvo con Lasso y que la voluntad de Identidad Soberana de viabilizar un proyecto de esas características, como decíamos, pero ¿qué otros proyectos tiene pensado presentar Identidad Soberana o ya está en curso? Bueno, ya se presentaron proyectos. Eliminación del Instituto de Derechos Humanos, prohibición de los contratos secretos, es decir, que la regla sea la publicidad, ¿verdad? Nosotros tenemos todo un sistema de control. El ministro del Interior nos dijo que tenían la tecnología para controlar todo. Él nos puede poner un chip en cualquier parte del cuerpo, puede utilizar cualquier orificio del cuerpo para meternos un chip y tenernos controlados. ¿Y cómo controlamos nosotros al gobierno? Cuando se encierra entre 4 paredes y te hace contratos que determinan la entrega de la patria. Entonces yo quiero hablar también del control
que el ciudadano ejerce. ¿Cómo vamos a hacer para controlar un gobierno que tiene un sistema constitucional por el cual cuando un ordenador del gasto comete una ilegalidad, viola la ley, un violador de la ley, como los intendentes, por ejemplo, violadores de la ley, bueno, algunos formalizados? Basta reiterar el gasto y entonces con la reiteración del gasto la observación va a la Asamblea General y nunca la Asamblea General, con los brutos sueldos que ganamos nosotros, que tendríamos que trabajar hasta los domingos, y trabajamos solo hasta el 18, porque después se tienen que ir los señores diputados del interior, que cuando se tiran a diputados saben que tienen que venir a trabajar a Montevideo. La vaca sagrada, no, pero los diputados tienen que irse para el interior. No, pero cuando te tiraste a diputado de Artigas a 638 kilómetros de Montevideo, vos sabías que tenías que trabajar en Montevideo. Punto. Bueno, te decía entonces que... de los proyectos. Proyecto de eliminación de la regla de los contratos confidenciales, fundamental. Proyecto de ley sobre la soberanía de tu cuerpo. No queremos un sistema chino comunista. No queremos el sistema de Adolfo Hitler ni de Stalin. Tu cuerpo sos tú la dueña, propiedad privada, sistema liberal. Me vacuno si quiero, saco el carnet de salud si quiero, tomo aspirina si quiero. Eliminación del carnet de salud. Eliminación del carnet de salud. Eliminación de la obligatoriedad de las vacunas. Otros proyectos de ley que tenemos en ciernes. Nosotros vamos por la reforma constitucional, por la trazabilidad del dinero público. Las intendencias no tienen trazabilidad de los dineros públicos y en su gran mayoría nos afanan abiertamente. ¿Me entendieron? El verbo es robar, pero para que se entienda más, nos afanan abiertamente. Y es un afane, si se quiere, protegido. Es un afane perverso y que lo tenemos que dar vuelta. Queremos el control total y la modificación del 211. Cada peso de los uruguayos tiene que estar totalmente trazable, saber dónde fue, en qué se gastó. Queremos, por supuesto, un sistema procesal penal conforme a la Constitución. Queremos desmantelar la política golpista de Tabaré Vázquez. El golpe de Estado dado por Tabaré Vázquez lo queremos desmantelar. Porque además fue un golpe de Estado impuesto por Estados Unidos. Estados Unidos le dijo a Tabaré Vázquez, Tabaré masón, amigo de la Fundación Woodrow Wilson, necesitamos deshacer el sistema de administración de justicia uruguaya, necesitamos que los fiscales se encarguen de investigar. Y Tabaré, en lugar de decirle, no, pero y Tabaré y Gonzalo Fernández, que era el asesor, tenemos el artículo 15 y 16 de la Constitución que nos impide ese sistema. Violaron, ultrajaron a la Constitución de la República. Tenemos el proyecto de volver a la democracia. Tenemos el proyecto de volver al Estado de Derecho que el Frente Amplio destruyó. Importantísimo. Porque ese sistema es para cobijar la corrupción. Frente Amplio dio un golpe de Estado para cobijar la corrupción, para poder robar al pueblo uruguayo. Y los otros lo votaron y lo aprovecharon porque ellos se alternan y se alternan consensuadamente. ¿Entienden? Cuando Martínez elige a Villar, que yo no tengo nada contra la señora Villar, que además no la conozco, pero era una desconocida, entregó la elección. Y cuando Alvarito, eligió a Valeria, que era Bolche, que era del ADEOM, sepultó al Partido Nacional. Esto está reconocido por el Partido Nacional. Miren que esto no. Esto lo dije yo en Salto, en el programa de Jorge Rodríguez, Animal Político. Pero esto está digitado. Esta alternancia está digitada. ¿Por qué? Porque no se toca el modelo. Porque no lo dice Salle, lo dice Standard & Poor's, lo dice Fitch, lo dice Moody's. Fitch lo dice por intermedio de Todd Martínez. La elección es un trámite. La elección no importa. Es lo mismo. Lo que importa es la SAFAP. Lo dijeron. Búsquenlo. Está en búsqueda. Diputado, nos gustaría seguir profundizando. Lamentablemente el tiempo es tirano y nos estamos quedando sin él. Así que le agradecemos muchísimo por estos minutos. Gustavo Salle, diputado de Identidad Soberana. Gracias por la invitación. A las órdenes. Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.